Juntos esta tarde. Dios es bueno. Saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de MTM, y todos los pequeños pueden ir ahora a la escuela bíblica sin correr. Vayan sin correr y vamos a orar por este tiempo. Padre, venimos esta tarde delante de ti agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, porque en tu presencia nos has permitido estar esta tarde. Y hoy te pedimos, Dios, que conforme a tu palabra tú nos edifiques, nos des de tu Espíritu Santo a través de ella, y que podamos juntos, Dios, ir avanzando en el entendimiento de la sana doctrina de lo que enseña tu palabra. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Hoy los bendecimos en tu nombre y te pedimos que seas tú guardando, guiando nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Pues voy a continuar con doctrina este miércoles. Ya sabe que cuando tenemos doctrina tenemos bastantes citas bíblicas y es necesario que vayamos avanzando con la doctrina de resurrección de los muertos. La teníamos un poquito pendiente y nos habíamos quedado únicamente con la primera parte, que era la resurrección de Jesús. Esta doctrina consta de tres situaciones. Una es la resurrección de Jesús, que tiene que ver con el pasado. La otra parte tiene que ver con la resurrección espiritual del creyente en Cristo, que es lo que vamos a predicar hoy, tiene que ver con el presente. Y luego el último tiempo, que tiene que ver con la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, de todos los que mueran en Cristo Jesús, lo que tiene que ver con el futuro. Entonces, pues ha sido muy interesante ir estudiando la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección del Señor Jesucristo nos declara que Él es supremo en todas las cosas, que hay un juicio futuro asegurado, que Él es el juez, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo también nos dice que los creyentes somos justificados en Él, que la muerte ha sido derrotada. ¿Cuántos dicen amén? Y que hay un sacerdote en el trono de Dios, que es el que está intercediendo por usted y por mí todos los días. Así que entonces usted y yo tenemos un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Nuestra esperanza ya no está en algo que sea sin vida, que sea un palo, una piedra, un amuleto. Nuestra esperanza está viva porque Cristo está vivo. Así que el Señor Jesucristo, entonces, a través de su resurrección, solo a través de eso, a través de esa enseñanza que ya estudiamos, pero que hoy voy a poner el colofón para dar el paso a la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Si usted y yo no creemos que Cristo resucitó, entonces usted y yo no tenemos absolutamente nada. Además, para poder ser salvo, para poder recibir la salvación, necesitamos creer que Jesús resucitó. No hay otra manera. Un cristiano que dice, bueno, sí creo que Cristo fue un filósofo, sí creo que Cristo fue un buen hombre, moral, que tuvo buena enseñanza, pero no estoy seguro si resucitó, entonces en realidad no puede tener salvación. Y voy a concluir esto, pero a empezar aquí nuestra siguiente parte. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. No lo sabemos incluso de memoria porque lo usamos para evangelizar este versículo. Pero ahí en Romanos 10, 9 y 10 dice, ¿me ayuda a leerlo? Dice la palabra, ahí está en la pantalla, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjese bien, primera parte, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el corazón, en el corazón que Dios lo resucitó. Porque dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que entonces uno no puede ser cristiano si no cree en esto, en que Cristo ha resucitado. Y la cuestión entonces viene por revelación del Espíritu Santo a través de la Escritura. Usted y yo vamos conociendo, pero también a través de la Escritura el Espíritu Santo nos va revelando que esto fue una verdad, y entonces lo creemos en el corazón, pero el siguiente paso es confesarlo
¿Cuántos creen que Cristo vive? Entonces dile al que está a tu lado, Cristo vive. Hay una película que se llama Dios no está muerto, se la recomiendo que la vea, ya está la 1 y la 2, y tiene que ver con eso, con que la gente confiesa. Confesar no es decir, sí, creo, aquí en la iglesia. Confesar es decirle a todas las personas que Cristo vive, que Cristo no está muerto, que usted y yo no creemos en un Dios que está colgado en un madero, sino que nuestro Cristo, nuestro Dios, murió, pero resucitó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto me da pie para poder ir al tema de esta tarde, la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Vamos a ver 4 citas bíblicas para empezar, y sobre estas 4 citas bíblicas vamos a ir desarrollando un poquito. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17, luego será Gálatas 2, 19 al 20, luego Colosenses 2, 12 y Efesios 2, del 1 al 6, pero vamos a empezar en orden. Segunda de Corintios 5, 14 al 17. Si usted anota, si usted lleva anotaciones, le recomiendo bajar la aplicación de Centro Cristiano Yautepec. Ahí le podemos poner todo el bosquejo, y entonces ahí en casa, para que usted después lea en su Biblia, pueda ir mirando esto, pero por causa del tiempo, casi que prefiero que vayamos viéndolo en la pantalla, para entonces ir avanzando al mismo ritmo. Ya está allí en 2 de Corintios. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje, sobre todo el versículo 17, es muy común cuando nosotros empezamos el camino de Dios y empezamos a caminar con el Señor. Vamos entendiendo que el que está en Cristo es nueva criatura, pero siempre el contexto va a ser muy importante. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios es que su amor nos constriñe. El verbo constriñir significa oprimir, obligar. Su amor es tan grande y es tan poderoso al mirarlo ahí en la cruz, que Él murió por todos nosotros, y esa imagen que tenemos del Señor y ese entendimiento que Él murió, pero murió por todos nosotros. Al mirar ese amor, entonces su amor nos obliga, nos constriñe. Eso significa, su amor nos obliga al mirar tanta belleza en tanto horror, por decirlo de esta manera, porque la cruz fue horrorosa, ya lo estudiamos, pero la belleza radica en que el Señor nos amó, en que el Padre dio a su Hijo y que el Hijo nos amó a usted y a mí, y entonces Él murió por nosotros. Una persona no puede llegar a ser una nueva criatura, es decir, una nueva creación, si primero no entiende que Cristo murió en la cruz para resucitar, pero tampoco entiende que el hecho de estar ahí en la cruz es porque nos amó. Ahora, ¿cuántos creen que Dios les ama? ¿Sí? Levante su mano los que creen que Dios les ama. Ok, la mayoría cree que Dios les ama. Los que no, pues créanme que Dios les ama. El amor de Dios nos constriñe, nos obliga. Fíjese bien, el apóstol Pablo está diciendo a los corintios y a los yautepequenses y a los morelenses: no es una opción amar a Dios. Su amor nos obliga a amarlo. Su amor es tan grande, es tan infinito, que nos sentimos y nos debemos sentir de esa manera. Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20, dice el apóstol: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Somos muertos a la ley por la ley. Y luego dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces,
vamos viendo como un caminito, creer y confesar que Cristo resucitó, pero luego entender que ese amor tan grande es tan grande y maravilloso que nos constriñe, nos obliga, pero además nosotros reconocemos que éramos incapaces de pagar la ley, de cumplir con la ley. Entonces usted y yo vemos que por la ley somos muertos para la ley, a fin de vivir para Dios. Cristo viene, paga por nosotros, ahí en la cruz se le entrega su vida por usted y por mí, y entonces nosotros, en un sentido figurado, pero en un sentido espiritual, morimos. Y entonces al morir, usted y yo ahora ya no vivimos nosotros, sino que como hemos recibido a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, por fe, por entendimiento, por revelación del Espíritu Santo, y lo hemos creído y lo hemos confesado, entonces ya no vive usted, ahora vive Cristo. ¿Qué significa que Cristo viva? El apóstol Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando vino Cristo a su vida siguieron trabajando? ¿Cuántos de ustedes siguieron comiendo? ¿Cuántos de ustedes se siguieron bañando? ¿Sí? Ya, esos ya fueron más poquitos. ¿Y cuántos de ustedes nunca van a levantar la mano, pregunte lo que pregunte? Usted y yo seguimos vivos de una manera natural, pero en el espíritu, espiritualmente, hemos sido clavados, crucificados con Cristo allí. Luego entonces, nuestro espíritu ha sido salvado por Dios. ¿Dónde reside la salvación? Ahí, en mi espíritu. ¿Por qué digo que soy salvo? Porque Dios rescató mi espíritu. Estoy luchando con mi alma. ¿Cuántos están luchando? Estamos luchando. La palabra de Dios es para que el alma sea ganada para Cristo. Pero en ese sentido, entonces el Espíritu Santo viene y nos da la revelación. Ahora entonces lo que vivo en la carne, es decir, bañarme, trabajar, comer, manejar, todo lo que usted hace todos los días, ya no lo tiene que hacer como lo hacía, para usted, para su beneficio, por su entendimiento. Ahora, todo lo que vivo en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, sí me baño todavía, pero le doy gloria a Dios que hay agua. Sí duermo todavía, porque sigo aquí, pero le doy gracias a Dios que tengo un techo y una cama. ¿Me estoy explicando? Todo. Cuando como, cuando trabajo, cuando hago algo, ya no lo hago para mí, lo hago para Dios. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, pero entonces Dios por su vida, Dios por su muerte y por su resurrección vino a mi vida, y entonces yo tuve que morir a mí mismo para que entonces el Señor viva en mí, por mí, y en ese sentido nosotros para Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 12, nos aclara un poco más el asunto. Habla de un compromiso, habla de que usted y yo venimos al Señor, pero no solamente creemos, sino también nos comprometemos. Y una evidencia del compromiso con Dios es el bautizarse. Porque lo hemos explicado muchas veces, bautizarse es ponerse la camiseta del equipo al que pertenecemos, es teñirse con la sangre de Cristo. Y entonces aquí en Colosenses nos apertura, nos abre un poquito más este entendimiento. Dice el versículo 12, ayúdeme, ahí está, 1, 2, 3. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Amén. Ese simbolismo del bautismo, ¿se acuerda cómo se bautiza una persona? La sumerge y después sale. Ese simbolismo es morir y resucitar. Es un simbolismo. Pero ese símbolo que usted y yo hacemos de una manera espiritual tiene una gran relevancia para Dios. No es que el bautismo sea una opción para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios el bautismo debe de ser el primer paso de fe y de obediencia.
enseguida de haber conocido a Dios. Una persona que dice, no me voy a bautizar porque no sé, no estoy seguro, es porque está pensando que va a volver a pecar. Y le tengo una noticia, sí va a volver a pecar porque somos pecadores. Pero el punto es que entonces usted y yo tenemos que entender que al morir en Cristo, Él, su vida va siendo más fuerte cada vez más y cada vez más. No quiere decir que ya no sienta frío, ya no sienta el calor o que ya no tenga tentaciones. Va a seguir sintiendo hasta que el Señor venga. Pero dentro, usted y yo estamos siendo transformados. Hay una palabra que se llama metamorfosis. ¿La ha escuchado? Metamorfo, y es una palabra griega que se aplica también a esto que estamos hablando esta tarde. Es decir, como ha visto el proceso de una mariposa. Una mariposa que primero es una larva, primero es un huevecillo, después se convierte en una oruga y en cada etapa va teniendo diferentes condiciones de peligro y diferentes maneras de alimentación. Y esa oruga, después de pasada un tiempo, se cuelga de una rama y de esa rama se quita el traje completo y finalmente lo come, no lo bota, lo come, porque eso es lo que va a almacenar o lo que va a hacerle vivir hasta que se convierta, después de la crisálida, en una mariposa. Metamorfosis. Hay otros animales también que son en este proceso de metamorfosis, como los sapos, las ranas, en fin, pero me gustan más las mariposas para no decir es igual que un sapo, ¿verdad? Mejor es igual que una mariposa. Nuestra vida va siendo transformada de gloria en gloria y de poder en poder. Como tres entendieron el sarcasmo, los demás despiértenlos, por favor. Entonces, cuando estamos estudiando de resurrección espiritual del creyente en Jesucristo, Efesios capítulo 2, el versículo 1, el 5 y el 6 son relevantes porque nos habla de la salvación, y la salvación es por gracia. Hemos estudiado acerca de misericordia, ¿recuerda? Misericordia es lo que merezco recibir, pero Dios no me da. O sea, yo merecía la muerte, el castigo, pero Dios por misericordia murió Él por mí. Y la gracia es lo que no merezco, pero Dios me da. Por ejemplo, la salvación. Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. Usted y yo requerimos de ambas para poder tener todo lo que Dios nos da. Versículo 1, ayúdeme, 1, 2, 3. Y Él os dio vida a vosotros. Fíjese bien los tiempos que está manejando. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús viene a nuestra vida en el tiempo de más necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús siempre llega a tiempo, cuando está tocando fondo, cuando está a punto de morir, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación difícil. Jesús siempre, porque cuando estamos bien, pues ni se acuerda de Dios. Así somos los seres humanos. Pero cuando estamos ya en las últimas, entonces Dios nos da vida. Y Él nos da vida cuando estábamos muertos. Esto quiere decir entonces que usted y yo no hicimos absolutamente nada para recibir la salvación en un sentido físico, en un sentido de merecer. Somos totalmente inmerecedores de la salvación, totalmente, porque lo que nosotros merecíamos era castigo, pero su misericordia nos alcanzó y su gracia nos salvó. Dile al que está a tu lado, su misericordia me alcanzó y su gracia me salvó. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios pueda justificarme, pueda darme vida, pueda darme salvación siendo como soy? O siendo como era, si quiere ponerle ahí las comillas para que no se sienta tan mal ahora. Ya no es como era, ¿ok? Dice mi pastor, no estamos como quisiéramos, pero ya no estamos como estábamos, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo es posible si yo estaba tan mal? ¿Cómo es posible que Dios me pudiera dar esta salvación? Si no hubiera venido Cristo y hubiera resucitado, entonces
esto sería imposible y además sería vana mi fe. Y el versículo 5 y 6 lo explica. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solamente estos 4 versículos que estamos viendo esta tarde nos da para quedarnos aquí lo que resta de la tarde, pero trataré de avanzar un poco. Lo que está diciendo entonces Efesios es que Dios nos da por gracia la salvación, pero no solo nos salva, no solo nos da vida, es decir, estábamos en una condición de muerte, de desecho, porque no éramos aptos para el reino, no éramos aptos para Dios, no éramos aptos para el cielo. Algunos eran más malvados que otros, o éramos, y otros eran menos. Algunos hasta se sienten incómodos cuando mencionamos lo que éramos y finalmente, bueno, creo que tiene que haber revelación ahí un poco, porque a algunos les fue perdonado más y a otros les fue perdonado menos, pero no se sienta tan orgulloso de que se le haya perdonado menos, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Yo he notado que las personas que eran bien malvadas y que entienden que Dios les ha perdonado son los más comprometidos generalmente con Dios. No es una regla general, pero entienden que se les ha perdonado muchísimo. Y entonces, como dice, no tengo con qué pagar, entonces se mete, sirve, camina con Dios, da, en fin, hace todo lo que tiene que hacer. Y aquellos que dijeron, bueno, pues yo era tranquilo, yo no mataba a nadie, bueno, sí, un día maté una cucaracha, pero me arrepentí, yo no tomaba, yo no hacía esto, yo no hacía lo otro, pues está bien, gloria a Dios. Pero generalmente he visto que le cuesta más trabajo entregar su vida a Cristo, porque eso provoca cierto orgullo en cuanto a su conducta. Y entonces dice, tú sí eres aquel, tú sí eres el otro, tú eres aquello, pero yo no hice nada. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, hay cantidad de pecados. Por eso al que más se le perdona, más ama. Entonces, como cuántos nos habrá perdonado el Señor, no se moleste, ya el Señor los olvidó y los echó al fondo del mar. ¿A cuánto les da gusto eso? Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque yo creo que eso no sé ni cómo podría ser. Gracias a Dios que nos ha perdonado. Pero fíjese qué bueno es Dios, que siempre nos da mucho más de lo que pedimos y esperamos. Lo primero que Dios nos da es salvación, nos da vida, pero además con la vida nos da la salvación. Dice el apóstol que fuimos no solamente salvados, sino también resucitados. Cristo resucitó y usted y yo ya hemos resucitado. Esta es la primera resurrección, la resurrección del creyente en Jesucristo, lo que estamos hablando hoy. Usted y yo, cuando morimos a la vieja vida, al viejo hombre, entonces resucitamos con Cristo Jesús. Y lo que Jesús hace inmediatamente es, como usted y yo ya estamos limpios por la preciosa sangre de Cristo, tampoco me pregunte cómo es posible eso, solo sé que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces Él nos sienta con Él. Estoy hablando espiritualmente. Usted y yo dejamos de tener una posición de a ras del suelo y nos sienta con Él en los lugares celestiales. ¿Ya vio lo que dice ahí? Versículo 6, póngalo ahí por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo. No dice nos hará, no dice cuando Él venga nos hará. Él dice nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo no tendríamos acceso al poder y a la autoridad de Dios, a la unción de Dios, a todo lo que Dios nos da, si no tuviéramos esa nueva posición. Cuando usted y yo oramos, pedimos, alabamos, cantamos, cuando usted y yo hacemos todo lo que hacemos, no tenemos que olvidarnos que Dios nos ha dado otra posición. Usted ya no está
como estaba, ya no está muerto en sus delitos y pecados, aunque de repente siga pecando delante de Dios y hablando en el Espíritu. Generalmente las personas se sienten confundidas al respecto de su vida, pero si hay un entendimiento de esto que le estoy diciendo, cada día usted y yo seremos más libres en cuanto a la vieja o a la pasada manera de vivir. Es difícil, es complicado. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero si usted y yo entendemos nuestra nueva posición, entonces ahora ya no estamos pidiéndole a Dios como una persona que no tiene derecho. Estamos pidiéndole a Dios como una persona que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que cuando ores por un enfermo, no ores desde la tierra, ora desde el cielo, desde tu nueva posición, con la autoridad y con el poder del Señor. Cuando ores por tus finanzas, cuando ores por tu familia, y entonces tú vas a mirar la diferencia de tu oración. Eso no quiere decir que dejemos de suplicar, que dejemos de pedirle a Dios, porque siempre tenemos que tener la actitud correcta delante de su majestad. Y el que estemos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales no significa que seamos iguales a Él. Él sigue y seguirá siendo Dios. Amén. Pero entonces esto nos abre el entendimiento. ¿Qué hacía Cristo cuando resucitó? Y antes de resucitar hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios. Cuando resucitó tuvo un encuentro con todos sus discípulos. Ya lo estudiamos semanas pasadas, con más de 500 personas a la vez, en fin. Y Él seguía haciendo milagros. Pero cuando Él asciende, en Mateo 28, les dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto significa, no los estoy enviando a la guerra sin fusil, los estoy enviando con mi autoridad, con mi poder, que tiene función en el cielo y en la tierra, y si me deja añadirle, hasta debajo de la tierra, porque Dios lo llena todo. Piense entonces en sus oraciones, o piense en sus intervenciones delante del Señor, cómo han sido hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las evidencias de esta resurrección de la vida de un discípulo? Voy a entrar a este primer punto. Es importante saber cuáles son las evidencias. ¿Ya resucitamos con Cristo? ¿Ya tuvimos un encuentro con Dios? ¿Es pregunta? ¿Ya tuvimos un encuentro con Dios? Yo digo que sí, ¿no? Por algo está aquí. Entonces ese día que tuvo un encuentro con Dios, hizo una oración de fe, vino una convicción de pecado y entonces entregó su vida a Cristo, y ahora usted y yo estamos acá. Pero ¿cuáles son las evidencias de esta resurrección de la vida del discípulo? Primero, una nueva vida se manifiesta. ¿Cómo pasa eso? Romanos capítulo 6, versículo 4. Le voy a dar un versículo para cada característica, porque no quiero hablar por hablar, yo quiero que lo veamos en la Biblia. Dice Romanos 6, 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una persona que ya ha pasado por este proceso de encuentro, arrepentimiento, recepción, muerte, resurrección, tiene una evidencia en su vida. Tal vez una persona, usted la invitó algún día, vino, hizo una oración de fe, ese día lloró, ese día se emocionó y finalmente dijo, ya hizo una oración de fe, pero cuando se va de este lugar, sigue actuando de la misma manera. Yo no sé si tuvo un encuentro con Dios, porque eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Lo que sí sé es que Romanos dice que una persona que tiene un encuentro con Dios y que ha resucitado, tiene una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir se nota. Tal vez no sea perfecta todavía, pero ha habido cambios. Y los demás lo notan. Los demás lo miran, que esa persona tiene una nueva vida. Dice, para que también nosotros andemos en vida nueva. Segunda característica, segunda evidencia: tiene una nueva actitud hacia la vida
y es establecida esa actitud y es mantenida. No es una persona que es fluctuante, sino es una persona que se mantiene en lo que ha creído. Dice Romanos 6, versículo 11, dice la Biblia: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta actitud que está diciendo el libro de Romanos tiene que ver con que se considera a sí mismo una persona muerta. Me voy a atrever a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que alguien me ofende, me dice una grosería. Yo, que he sido resucitado con Cristo y que estoy sentado en los lugares celestiales, ¿cómo es que debo de actuar? Hola. Si yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios, entonces lo que está diciendo aquí: considérate muerto, considérate. Considérate significa tienes que tenerlo en cuenta, tienes que tenerlo aquí en tu mente siempre. Considérate muerto, pero vivo para Dios. Así que una persona viene y me ofende, me dice una grosería, pues un muerto, yo nunca he visto que un muerto se queje de nada. Nunca he visto que un muerto diga: ay, ¿por qué me van a enterrar en ese hoyo? ¿Y por qué la caja de este color? Yo quería una con aire acondicionado. Hace mucho calor aquí adentro. ¿Ha visto un muerto decir eso? No. Entonces, hay una nueva actitud. Con la nueva vida hay una nueva actitud. Por supuesto que se requiere de mucho entrenamiento y se requiere mucho del Espíritu Santo, pero no deje que todo lo haga Él, porque Dios nos dijo: arrepiéntete. Y arrepiéntete significa cambia tu manera de pensar. El Señor lo hace a través de su Espíritu, pero yo decido si me enojo o no me enojo. Yo decido si peco o no peco. Yo decido si caigo o no caigo en la tentación, cualquiera que ésta sea. Somos nosotros. No es Dios, no es el diablo, porque a veces todo el mundo le echa la culpa al cochino diablo y él dice: ¿yo qué cosa? Yo ni te he volteado a ver, pues estás cubierto con la sangre de Cristo. Ah, pero eso sí, todo me echas la culpa a mí, ¿no? Cochino diablo. No, tenemos que ser maduros en lo que estamos entendiendo. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pregunta: ¿te puede alcanzar ahí el chamuco? ¿Te puede alcanzar ahí? Tendría que luchar con un ejército de ángeles, tendría que abrir la mano del Señor y entonces sacarte de ahí, porque Él te tiene guardado en su hueco. Entonces no diga tan a la ligera: fue el diablo o fue esto y el diablo. No. Yo no digo que el diablo no tiene una actividad. Sí, tiene una actividad y él vino para hurtar, matar y destruir, y hace cosas, pero no se le olvide que él está derrotado y está bajo sus pies. Cristo lo venció y Cristo venció a la muerte. Entonces usted y yo tenemos que ir más arriba en nuestro caminar y nuestro andar con Dios. No es que el enemigo no pueda, sí puede, pero cuando Dios se lo permite. Así que entonces no me tengo que preocupar del enemigo, me tengo que ocupar de Dios, para que entonces Dios siga teniendo misericordia y siga guardando mi vida y la de los míos. ¿Vamos aquí? Y por lo pronto, pues dele un pisotón ahí al cara de perro, dígale: estás bajo mis pies, nada más para que no se le olvide. Así que estamos vivos para el Señor, vivos para el Señor, pero entonces necesito, si quiero recibir todo lo que Dios tiene para darme, necesito morirme. Y algunos todavía estamos bien vivitos. Todavía nos molesta esto, nos molesta aquello y el otro y no sé qué, y todavía andamos ahí dando patadas de ahogado todavía. El Señor dice: que te mueras. Si no te mueres, no puedes vivir conmigo la vida que yo te quiero dar. Dile al que está a tu lado: más muérete. ¿Por qué? Porque otra evidencia de esta resurrección del creyente en Jesucristo
La encontramos en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, y es que esta evidencia es que un nuevo Señor es obedecido. Dice el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Dios. Es decir, ya no me mando yo, ahora me manda el Señor. Algunos pensaban que se mandaban solos. Antes de venir a Cristo decían: yo hago lo que yo quiero. Pero cuando entendemos lo que dice la palabra, en realidad no se mandaba solo. Usted tenía otro amo y se llamaba Satanás, y usted hacía en realidad lo que él quería que hiciera. Le voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Cuántos de aquí tomaban? No me levante la mano, con que les vea la cara ya sé cuántos tomaban. Nada, es cierto. Se lo voy a decir por experiencia propia. Cuando yo estaba en el mundo, yo decía en mi casa, este fin de semana, yo me dedicaba a la música por un tiempo, yo decía, este fin de semana, ahora sí, no voy a tomar. Este fin de semana me voy a ir así, limpiecito, blanco. Es más, ni dinero me llevaba. Pero era entonces cuando los enviados del diablo, que tenían cara de amigotes, y para no hacerle largo el cuento, era cuando peor llegaba. Cuando yo decía, ahora sí, le voy a echar todas las ganas. Ahora, déjeme explicarle algo. No crea que no tenía la intención. Aquí delante de Dios se lo digo, tenía la intención de no hacerlo. No quería hacerlo, de verdad no quería hacerlo. Es más, yo a veces ya hasta yo mismo me chocaba, yo mismo. Pero finalmente, ahí sí era el diablo. Ponía todas las condiciones, ponía todo el asunto, hasta que finalmente llegaba peor. Entonces ya mejor ya no decía nada. ¿A alguien le suena esta historia? A lo mejor no tomaba, pero a lo mejor decía, ahora sí ya no me voy a enojar como me enojaba, ya no le voy a gritar a la vecina, ya no la voy a desgreñar a la otra, ahora sí ya. Y entonces no faltaba quien le rascara tantito. Y ahí se desquitaba todo lo que le hizo el marido, lo que le dijo él, y sobre esa. Estoy hablando de cosas que he visto en películas, no crea que ha pasado en la vida de usted. Teníamos un amo. Y cuando él escuchaba que ya no iba a tomar, decía, ay, chiquitito, si no te manda solo. Y entonces era cuando más carne al asador le ponía. Tenía un amo. No sé cuál haya sido su pecado, pero el punto es que cuando venimos a Cristo, ese pecado ya no tiene poder sobre mí. ¿Siguen existiendo cervezas? Todavía hay en las vinaterías. Creo que ahora hay más que cuando yo estaba. No había Oxxos. ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí si hubiera habido Oxxos? Dios me guardó. No había de esas 24 horas, o sea, ya cuando se acababa y ya, pues ni modo. Pero pobres de los que hoy todavía andan en el relajo, porque hay 24 horas. Ahora, no es el punto el que estoy tratando. Lo que estoy diciendo entonces es que cuando usted y yo resucitamos en el Señor, un nuevo amo es obedecido. Y así lo quiero decir, un nuevo amo. Porque el ser humano, cuando Adán cae, le entrega la autoridad a Satanás. Y Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, tenía sometido a todos los seres humanos, sometidos, y hacían lo que querían. Cuando viene el Señor, muere en la cruz, resucita, vence ese yugo, ese poder, y entonces nos da ahora una esperanza viva en Él. Y usted y yo podemos acceder a ese poder de no estar bajo el poder de Satanás. Así que no me diga, fue el diablo. No, el diablo ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Si hubiera sido antes de Cristo, te la creo. Pero cuando viniste al Señor,
ya fue voluntario. Aleluya. Porque Cristo nos ha resucitado juntamente con Él. Ahora, ¿Dios te perdona? Sí. Solamente que nos dice como a la mujer adúltera: vete y no peques más. No significa que otra vez y otra vez y otra vez, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿vamos a pecar para que Dios nos dé más gracia? No. Significa que nos perdonó y vamos a echarle ganas. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica es que un nuevo propósito de vida es adoptado. En Colosenses 3, del 1 al 4, ayúdeme a leer ahí, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El consejo del apóstol Pablo es: ya no estés pensando tanto en lo que vas a hacer aquí. No quiere decir que no tengamos planes, que no tengamos proyectos de vida, de familia, por supuesto, pero significa que no estemos afanados por eso. Significa que usted y yo debemos de estar mirando las cosas de arriba. Las cosas de arriba tienen que ver con Dios, a eso se refiere. Se refiere a tener una casa en el cielo sin preocuparte tanto por la que tienes en la tierra, o no tienes, porque algunos viven casi muriéndose porque todavía no tienen casa, o porque la que tienen está muy cara de mantener. En fin, en lugar de bendición se les convierte en maldición el asunto. Y la Biblia dice: tenemos que estar enfocados ahí. Ahora, la pregunta es: ¿en dónde está sentado Cristo? A la diestra de Dios. ¿Y dónde decía el apóstol que estábamos nosotros sentados? Juntamente con Cristo. ¿Está ubicando su nuevo lugar, su nueva posición? Es importante, porque si usted lo ubica, entonces usted tendrá el poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo, por medio de la fe, para cambiar sus circunstancias. Algunos han dicho, o me han dicho: pastor, ayúdeme a orar por esto, porque siento que mis oraciones no pasan ni del techo. Significa que está viendo su asunto desde la tierra. Pero cuando ubica su nuevo lugar, porque está caminando con Cristo y porque Él le ha dado vida juntamente con Cristo, su nuevo lugar no es que ore y vea el techo. En realidad es que está sentado con Cristo en los lugares celestiales y está orando desde esa nueva posición hacia lo que ocurre en la tierra. El poder viene de arriba, no viene de aquí para allá. El poder viene de lo alto. La luz viene del Señor, de Él. Entonces nuestro chip, nuestra manera de interpretar y de orar tiene que cambiar, porque entonces no solamente no pasarán del techo, desde arriba usted está traspasando el techo, pero de arriba para abajo, hacia esa circunstancia. Amén. Hermanos, les estoy descubriendo el asunto más poderoso de su vida y amén. Créame que lo que le estoy diciendo es algo muy poderoso, lo dice la palabra. Ubíquese donde está sentado. Usted es una persona que fue lavada, comprada con la preciosa sangre de Cristo. Y está sentado ahí. No son las circunstancias las que tienen que gobernar su vida. Es usted quien tiene que señorear. El trabajo que Dios le dio a Adán fue señorea, gobierna. No es el dinero quien lo tiene que manejar a usted, es usted el que maneja el dinero. No es el problema el que está encima de usted, es usted con Cristo sentado en los lugares celestiales sobre el problema. No es la deuda la que le está ahogando, usted está pisoteando esa deuda en fe, en amor y chambeando duro para pagarla. ¿Cuántos dicen amén? Es cambiar el asunto. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y aquí dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios no significa que Cristo está a la derecha. Esto lo he enseñado muchas veces.
pero lo voy a enseñar por causa de los que están en el radio y por causa de los que están aquí por primera vez. Estar a la diestra no significa que está el trono del Padre y el trono del Hijo a un ladito chiquitito. Muchos lo han dibujado así. En realidad, el Padre le dio toda autoridad a Jesús, el que está haciendo todas las cosas. Ahora es Jesús sentado en el trono y tiene, como lo hizo desde el principio, al Espíritu Santo moviéndose para ejecutar esas órdenes. Usted y yo estamos sentados con Cristo y Él está a la diestra. ¿Cómo se le dice a una persona que agarra la cuchara con las dos manos? Y al que le pega la pelota con los dos pies, y al que come con las dos manos, tragón. Entonces, diestra tiene que ver con habilidad. Tiene la habilidad para comer con ambas manos, para escribir con ambas manos, tiene la habilidad para golpear el balón ambidiestro. Y entonces Jesús lo que significa ahí es que Él tiene toda la habilidad. En otras palabras, tiene todo el poder. Lo que Él dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada. Hay un espíritu que te está molestando, hay una situación que no has podido echar fuera de tu vida, hay un asunto que no puedes, ubícate. Dile al que está a tu lado, ubícate. Porque entonces usted y yo estamos teniendo un nuevo propósito en la vida. Él nos dice, yo estoy aquí sentado, ustedes están aquí conmigo, espiritualmente hablando, entonces ya no estés mirando lo de la tierra, pon tu mira en las cosas de arriba. Y ojo que dice mira, la palabra mira aquí no es únicamente fijar los ojos, es enfocar. Mira se le dice a lo que tiene una pistola o lo que tiene un rifle de asalto, tiene allí una mira, y entonces lo que hace es exactamente enfocar. ¿Cómo puedo enfocar? Tape un ojo y me tapo el otro. No es cierto, esa es otra cosa. Tape un ojo y entonces haga así el símbolo de ok. Ok. Ahora vea por ahí. ¿Me puede mirar? Búsqueme aquí al frente, por favor. ¿Ya me vio? ¿Se da cuenta que todo lo de alrededor desaparece y usted puede enfocar? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pon la mira, enfócate en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque estás muerto. Estás muerto. Y entonces nuestra vida está escondida. Me gusta mucho esto, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Le gusta la cebolla? Así estamos usted y yo asegurados en Cristo Jesús, como en una capa tras capa. El Espíritu Santo con Cristo en Dios. Así que para que el diablo lo pueda zarandear, necesita pelear con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué cree? Y él ya ganó. El Señor ya ganó. Entonces no se agüite. Todo lo que le está pasando, lo que ha venido pasando, solamente son pruebas, son escalones para ir a más. Dios lo quiere bendecir. ¿Quién decide cuándo se acaba? Usted. Cuando viene la prueba se queja y se pone bravo con Dios, entonces la prueba sigue. Cuando viene la prueba y usted dice, Señor, pues no lo entiendo, dame entendimiento, pero pues a ti sea la gloria. De todo modo ya estoy muerto. Si no como hoy, pues los muertos no comen. Pero Dios siempre es bueno y nos da, aunque sea un pan, con frijoles, con crema, con salsa y un bistec en medio. Dios es bueno. Depende de dónde lo pidas, si lo pides ahí sentado o lo pides desde los lugares celestiales. Yo quiero orar aquí en este momento porque siento que esto que estamos hablando es muy importante que se quede grabado en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Hemos venido luchando, batallando con muchas cosas personales, familiares, y no hemos entendido esto que estamos hablando esta tarde. Usted está resucitado ya está resucitado, o sea, ya está pues del otro lado.
Ya no está como estaba, ahora estamos en Cristo y Él nos guarda y Él nos cuida, Él nos protege, pero además estamos con Cristo en Dios. Significa que Dios no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Y cuando tú le pides al Señor algo desde los lugares celestiales junto con Cristo, el Padre se lo da al Hijo, porque al Hijo no le niega nada. Y por eso oramos en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no en nuestro nombre, porque a Jesús el Padre no le niega absolutamente nada. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que usted y yo esperemos los tiempos de Dios, y Dios lo va a hacer. A veces lo hace incluso antes de que lo pidas. Antes de que tú y yo lo imaginemos, Dios ya lo está haciendo, porque Él conoce el deseo, el anhelo, la intención de nuestro corazón. Pero es importante ubicarnos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos ahora? Le voy a decir algo que es hasta espeluznante. ¿Sabía usted que los ángeles desearían tener tu lugar? Los ángeles. Ellos fueron creados por Dios para servir a Dios, pero como entes servidores para los hijos de Dios. Usted y yo no debemos pedir ayuda a los ángeles, es una doctrina chueca. Usted y yo debemos pedirle a Dios, y Dios bendice y Él envía a sus ángeles y ellos te guardan. Pero tenemos una posición, una cuestión que Dios nos ha dado que no hemos alcanzado a entender. Me voy a quedar aquí porque no quiero dar más, solo quiero que entendamos esto. La próxima semana voy a hablar de cuándo ha de tener lugar la futura resurrección. Voy a empezar a hablar de eso. Pero hoy quiero que sepa, usted y yo sepamos, que a través del bautismo, hay varias clases de bautismo, ya lo hemos hablado. Usted y yo hemos sido resucitados con Cristo para una nueva vida, para una nueva actitud, para un nuevo entendimiento y para usar el poder que Dios nos ha dado para todo. Entonces nuestro propósito en la vida cambia, por lo tanto nuestra actitud también es diferente, no solo con lo que me hacen, sino con lo que yo busco hacer, y también con lo que los demás esperan de mí, pero sobre todo con lo que yo espero de ellos. Y Dios entonces, en su gracia y en su misericordia, nos bendecirá. Ayúdeme a orar allí en su lugar. Solamente dígale: Señor, revélame esto que estamos hablando esta tarde. Guárdalo en mi mente, guárdalo en mi corazón. Esto es mucho más poderoso, Señor, que cualquier invención humana, que cualquier superhéroe humano o inventado por los humanos, Señor. Esto es increíble, que tú hayas hecho esto por mí y para mí, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor. Que cuando haya pruebas, que cuando haya situaciones complicadas, yo cambie mi manera de orar, mi manera de pensar. Ya no es desde la tierra, sino desde los lugares celestiales, Dios. Ahora que ya te ubicaste ahí en tu mente, ¿qué te parece que empiezas a bendecir a tu casa, a tu familia, desde ese lugar? Desde ese lugar. Tal vez desde la tierra ves el problema como un gran monte, pero si tú te subes a un avión o te subes a una montaña, cuando ves ese monte no es nada. Así pasa cuando estás en la presencia de Dios, en los lugares celestiales. Ese problema no es nada, esa situación no es nada. Dios lo puede resolver en un instante, Dios puede cambiar a esa persona en un instante, pero necesita de tu fe, necesita de tu oración, necesita de tu espíritu, para que entonces su espíritu lo pueda hacer. Habla con Dios ahí en tu lugar, habla con Él y dile: Señor, aquí estoy dispuesto, pero dame entendimiento. ¿Hay alguna situación que te esté molestando? ¿Algún espíritu, algún problema, algún dolor, alguna enfermedad? ¿Por qué no oras desde los lugares celestiales ahora y le empiezas a decir al Señor, a pedir al Señor que se vaya, con la autoridad de Dios, con la autoridad del Señor?
Habla con Él, habla con Él. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume, díselo conmigo un momento. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que piensen de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Dígaselo usted, derramo Jesús, y beso tus pies delante. Yo beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte, Jesús, nadie me amó así. Yo sé que tú no tienes favoritos, mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé, no hay nada entre nosotros, mi corazón te canta, Jesús, beso tus pies. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies. Solo quiero ver, Jesús, nadie me amó así. Gracias, Señor.
Gracias por amarnos de tal manera que nos has perdonado. Y no solo nos has perdonado, sino que además nos has resucitado contigo, Dios. Nos has dado vida eterna y nos has sentado contigo en los lugares celestiales. Ayúdanos a orar, a entender todo desde esta posición. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, hacemos esta oración para los que nos escuchan por primera vez. Repita conmigo, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que traigas bendición a mi vida. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez?